Gracias a todos los presentes, los que nos acompañan dentro de esta plataforma y los que nos siguen a través de la página Corte Superior de Justicia de Lima, a través de la Escuela Auxiliar de Auxiliares Jurisdiccionales, bajo la dirección del doctor José Antonio Neira Flores, quien ha tenido a bien invitarnos para el día de hoy desarrollar un tema que resulta hasta cierta manera polémico, a evaluar varios aspectos que intentaré compartir con ustedes, a lo que se resolvió en el 10º Pleno Civil Casatorio. Todos hemos tomado conocimiento hace algunas semanas que la Corte Suprema de Justicia de la República conocer el contenido del 10º Pleno Civil Casatorio, en el cual se aboca al problema relativo sobre la prueba de oficio en el proceso civil. Debo manifestarles que existe puntos, son total 12 puntos que aborda este pleno. Debo referir que en ese contexto se vienen dando algún tipo de problemas, ¿no?, en relación a los 12 puntos que aborda este el 10º Pleno Civil Casatorio. Esta casación 1242-2017 Lima Este, que fue denominado 10º Pleno Civil Casatorio, nos ha permitido por parte de que la Corte Suprema de Justicia de la República, como pueden apreciar ustedes, está compartiendo, nos presenta dos infracciones normativas. Esta casación 1242-2017 Lima Este, que nos presenta el 10º Pleno Civil Casatorio, ¿qué nos permite? ¿Qué nos permite evaluar? ¿Qué nos permite analizar esta casación? Nos permite evaluar un problema reiterado que se presenta como una infracción normativa dentro de esta casación que se presenta este pleno, que es que las instancias de mérito en relación a las denominaciones del predio no le han generado certeza ni convicción al juzgador respecto a la identificación a los efectos de determinar el bien materia de reivindicación, siendo el juez director del proceso, y para esto debiendo hacer uso de su facultad discrecional. El segundo punto que se aborda en ese tema es el relativo a la infracción del artículo 197 del Código Procesal Civil en cuanto a la valoración de los medios de prueba de manera conjunta y razonada, al ser responsabilidad del juez reconstruir los hechos tomados como la base de las pruebas aportadas por las partes. Por favor, pasamos a la siguiente. Y en ese contexto, ¿qué nos presenta este pleno? Intervinieron 4 amicus curiae, 2 de los cuales, que pueden apreciar ustedes en la diapositiva. Por favor, cambia de diapositiva, Kenita, que es la segunda. Pueden apreciar ustedes que, la siguiente, por favor, en la cual 2 de los amicus curiae, porque participaron 4, uno fue el maestro Juan Morroy Gálvez, fue el doctor Cristian Delgado Suárez, y por otro lado fue el doctor Luis Alfaro y Renzo Cavani. Yo me quedo, ahí podemos ver también lo que se dijo en el Encuentro Nacional de Jueces Civiles entre el 20 y 21 de junio del año 2019, los cuales también se debatió ese tema con la participación de todos los jueces a nivel nacional y un representante de la OCMA, y también lo que se intentó responder en ese Encuentro Nacional de Jueces Civiles es cuál es el mecanismo de control que permite la actuación de la prueba de oficio y, si es posible, apelar a dicho mecanismo cuando el demandado se encuentra en condiciones rebeldes, que son
dos de las respuestas que nos da este 10º pleno civil casatorio. Muy bien, yo vuelvo a la posición de los amigos curiae, que ¿cuál era? Por un lado, Luis Alfaro, que prefiere denominar de iniciativa probatoria a la actuación probatoria del juez en cuanto a la prueba de oficio, señala que constituye un medio de carácter epistémico que permite mejorar el material probatorio para efectuar una mejor reconstrucción verdadera de los hechos. Considerándose que estos poderes justifican y tienden a maximizar las posibilidades de lograr la verdad de la decisión de los hechos del caso, pero privilegiando el contradictorio de manera previa sobre el nuevo elemento de prueba, y en cuanto a la valoración de los medios de prueba, debe implicar que previamente se efectúe una valoración individual de cada medio de prueba para luego realizarse esto de manera conjunta. En tanto, Renzo Cavani tiene una posición distinta y reafirma el carácter de la norma prohibitiva a la modificación del artículo 194, es decir, de modo alguno se puede actuar prueba de oficio porque establece un candado esta norma. Y el juez no puede de modo alguno reemplazar a la parte en su carga probatoria y en la carga de corroboración de las hipótesis fácticas que formulará en la sentencia. Y esto no encontraría, él mismo señala, manera de que el juez pueda emplear la prueba de oficio sin reemplazar a las partes en dicha carga, proponiendo como solución organizar correctamente la causa para que no exista la necesidad de empleo, que es lo que proponen ambos amigos curiae, y nos señalan dos posiciones que puede tenerse en el proceso en relación a la prueba de oficio. Por un lado, actuarse buscando la concepción epistémica de la prueba de oficio y buscándose la verdad de la decisión de los hechos del caso. Y la otra, que se va a una posición que quiere aplicar el texto expreso del artículo 194. Y en ese contexto, pasemos a la siguiente diapositiva, es que esta prueba de oficio nos presentó, este pleno con la prueba de oficio, nos presentó la primera posición, adoptó la posición del doctor Luis Alfaro, en cierta manera, en muchos pasajes de este pleno, y nos permite evaluar, por un lado, el derecho a la prueba, porque esto es base y lo ha tomado en cuenta este pleno para la construcción de la decisión, como consecuencia del reconocimiento de los derechos fundamentales en este caso, de naturaleza procesal, que toma relevancia en este contexto la actividad probatoria al fijar los hechos de que el juez deberá tomar en cuenta en su sentencia y lo cual determinará el derecho. Entonces, este derecho a la prueba que ha tomado contenido a través de la Constitución del Derecho, una dimensión constitucional que incluye derechos de orden procesal, dentro de este aspecto ha incluido el derecho a la prueba, que es un aspecto primordial que toma este pleno. Pasemos a la siguiente, por favor. Y en este contexto, estimados colegas, ¿qué más podemos referir? ¿Qué es un tema en relación a lo que son los sistemas procesales? Los sistemas procesales son métodos de enjuiciamiento que rigen a una sociedad determinada y constituye el punto de partida de toda su estructurización, de toda su estructura jurisdiccional. Y este punto de partida de toda su estructura jurisdiccional conlleva a que la sociedad adopte un sistema procesal a través de sus representantes y en este caso tiene que guardar concordancia o compatibilidad sistémica con el orden constitucional, el orden normativo que tiene esto para que no haya ningún tipo de conflicto. Pasemos, y los dos sistemas procesales, podríamos hablar de un tercero, son los que voy a presentar a continuación, que es el sistema dispositivo acusatorio, que lo conocemos como ese sistema en el cual el juzgador va a aceptar como cierto los hechos que se encuentran admitidos por cada una de las partes, así como conformarse con los medios que estos aportan y resolver el caso ajustándose estrictamente a lo que es materia de controversia en función de lo que fue afirmado y negado en las etapas respectivas.
Por otro lado, en el ámbito penal se denomina esto sistema acusatorio, que se caracteriza porque su inicio e impulso es atribución exclusiva de las partes interesadas, quienes resultan ser las únicas que pueden aportar hechos y pruebas en el proceso. ¿Cuál sería la excepción? Que los litigantes actúen con igualdad de armas y el juzgador resulta aquí imparcial en el sentido más amplio. Por lo tanto, la sentencia, el juzgador al emitir sentencia no se constituye en acusador ni parte del proceso. Pero, ¿qué se hace en este pleno en relación a este punto del sistema dispositivo? No lo he querido abordar en esos términos, sino se ha ido a abordar determinados principios. Ha ido a abordar lo que es el principio dispositivo, dándole un contexto distinto, un contexto diferente a lo que implica el principio dispositivo, porque el principio dispositivo de modo alguno en su concepción va a permitir el empleo de la prueba de oficio. Y se ha buscado, en cierta manera, ir al tema relativo a la concepción del principio dispositivo de acuerdo a la concepción que refiere Cappelletti. Pero, sin embargo, en relación a este tópico, en relación a considerarse el principio dispositivo en sentido sustancial o propio o sentido impropio, como le da este pleno, para permitir abordar la prueba de oficio, debo señalarles que no se le ha dado toda la connotación en relación a lo que se establece en torno a esta clasificación del principio dispositivo en sentido sustancial o propio y el principio dispositivo procesal o impropio. ¿Por qué? Porque Cappelletti, si acudimos al libro, yo he tenido oportunidad de revisar el libro que citan en este pleno, Cappelletti no apunta hacia eso. No apunta a que el principio dispositivo en sentido procesal o impropio permite, al otorgar a las partes la facultad de proponer las pruebas que sustentan los hechos del caso, esta situación se ve atenuada por el legislador para que necesidades concretas, en virtud de las cuales se reduce el alcance del principio, reconociendo al juez poderes sobre la actividad probatoria más o menos extensos, esto no implica, sino la clasificación que hace Cappelletti es en sentido distinto, no para permitir una actuación oficiosa. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, estimada Kenia. Y esto nos presenta este principio que no ha sido mencionado, pero es uno de los que sí permite la aplicación de la prueba de oficio, que es el sistema inquisitivo publicístico, que es el sistema que todos conocemos, que nace en Europa cristiana en el año de 1000, épocas en las cuales existía la institución de la Inquisición medieval, caracterizándose por una autoridad unilateral del juez, quien ejecuta e impulsa cada una de las etapas procesales. Y el juez, en definitiva, lo que hace acá son las actuaciones procesales, siendo el ente activo, mientras que las partes se presentan como pasivas frente a este sistema procesal, resultando este sistema apropiado en regímenes totalitarios. Y ahora pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Kenia, que nos permite apreciar el sistema en el cual estamos nosotros, que es un sistema mixto. Un sistema mixto que tiene notas del sistema inquisitivo y notas del sistema dispositivo. Y entre las notas del sistema dispositivo, del sistema inquisitivo, está la aplicación de la facultad de actuación probatoria oficiosa del juzgador. Entonces, lo que este pleno ha intentado construir es aplicando ciertos principios que se pueden ajustar a la incorporación de la prueba de oficio, ha intentado darle un poco ese contexto, pero sin embargo, no debate esto porque ha preferido dejarlo de lado, señalando que ese debate es medieval, este debate no corresponde a la realidad para ser abordada en este pleno. Pero sin embargo, estos son los sistemas procesales, estructurales y establecidos. No hablarse, darle una connotación diferente al sistema dispositivo o buscar darse una explicación. Pasemos a la siguiente, por favor. Una explicación desde la concepción epistémica de la prueba de oficio o buscar darle una concepción epistémica. ¿Por qué? Porque esa concepción epistémica nos lleva a hacer la evaluación
de buscar la verdad formal, la verdad material, la verdad verdadera, entre otros aspectos, los cuales conllevan a que, en pro de buscar la justicia en el caso, intentemos desnaturalizar un poco la visión que ha establecido el legislador en nuestro ordenamiento, como lo vamos a ver más adelante. Pero siempre va a existir este debate entre el sistema dispositivo acusatorio o el inquisitivo publicista, porque, como lo he sostenido en una publicación, el juzgador va a optar por actuar prueba de oficio o no, de acuerdo a la visión que tenga del proceso. Puede ser una visión que la pueda identificar claramente, puede hacerlo de manera mecánica, pero va a adoptar partido por alguna de aquellas disposiciones, como les presenté en el caso de los amicus curiae, que tenían una posición diferente que también iban en estos sentidos. Y de aquí van a ser, con lo que voy a más o menos en la parte final, explicar la problemática de la prueba de oficio en este contexto. Pasemos a la siguiente, por favor, Kenia. Y esto me va a permitir analizar un aspecto que se ve vulnerado cuando se decide actuar la prueba de oficio, que es el relativo a la imparcialidad del jugador. La imparcialidad del jugador, que es el principio supremo del proceso y que estrictamente difiere de no ser parte, como refería Goldschmidt, con estrictez entre parcialidad y parcialidad. Parcial indicaba que significa ser parte y da a entender que se juzga con prejuicios. La imparcialidad consiste en poner entre paréntesis todas las consideraciones subjetivas del juzgador y éste debe sumergirse en lo que es el objeto, ser objetivo o olvidarse de su propia personalidad. Y esto se divide en esos tres parámetros que vemos a continuación. Imparcialidad, el juez no ha de ser parte. Imparcial, el juez debe carecer de todo interés subjetivo. Y la independencia del juez debe poder actuar sin subordinación jerárquica respecto de las partes. Pasemos a la siguiente, que eso implica un poco la imparcialidad. Y en ese contexto debemos entender un aspecto que se aborda en este pleno, que es en relación al aspecto relativo a lo que es la prueba y la verdad en el proceso. La prueba y la verdad en el proceso, ¿qué implica? Con la prueba, ¿qué se pretende? La prueba parte de la vida misma. Nosotros en todo momento hacemos prueba, realizamos pruebas, pero bajo el contexto de lo que es fuente de prueba. Y con la prueba buscamos procurar averiguar lo desconocido, buscamos verificar lo conocido y previamente afirmado, pues esta versa sobre las afirmaciones de las partes, es decir, sobre los datos que éstas poseen, que antes pudieron resultar desconocidos, y la prueba no consiste en una labor de investigación. La prueba no consiste tampoco en buscarse, por un lado, ser una actividad probatoria, investigadora, sino verificadora de cada una de las afirmaciones que pueden efectuarse, pueden realizarse en torno a cada una de las partes con la cual van a constituir cada una de las preposiciones fácticas que tienen que tener un respaldo en las pruebas que ésta presenta. Y por ello es que se confía a las partes la determinación de los elementos, como son los medios, como son las fuentes de prueba, y en este contexto debe emplearse dentro de los cánones previstos legalmente. Y en ese contexto, colegas, puedo referirme que la prueba, como actividad procesal, tiende a alcanzar certeza en el jugador respecto de los datos aportados por las partes, certeza que en algunos casos deriva del convencimiento psicológico del juez y en otros de las normas legales que van a fijar esos parámetros y esos hechos para el jugador. Muy bien, en ese contexto, pasemos a la siguiente, por favor. Debemos tomar en cuenta de que nuestro proceso civil, conforme a lo previsto por el artículo 188, refiere que los medios probatorios sirven para generar certeza al juez, convenciéndolo de la eficacia de los medios de prueba que está presentando y requiriéndose para ello contundencia en el proceso. De este precepto puede desprenderse que nuestra norma procesal exige llegar a la certeza, más no a la verdad,
que son aspectos distintos, son aspectos diferentes y aspectos los cuales, en este contexto, hacen de que el jugador, dentro de un proceso civil, no busque generarse la verdad, sino generarse el convencimiento. ¿Qué es la certeza? Es generar convicción, es buscar convencer a ese juez con los medios probatorios que presenta. Nuestro ordenamiento no, pasemos a la siguiente, por favor, no pretende ni, como podemos ver, no exige de modo alguno la búsqueda de la verdad. Que la búsqueda de la verdad parte si efectuamos un análisis de la prueba con una concepción que va dirigida hacia la concepción epistémica de la prueba. Ahí va a haber discusiones, porque la posición que yo puedo tener acerca de la verdad en relación de las pruebas en el proceso puede ser distinta a la que ustedes pueden tener. Y si un jugador busca la verdad, pueden generarse muchas situaciones discordantes y asimismo puede existir un aspecto relativo a generarse una falta de seguridad jurídica, a generarse un aspecto en el cual podría derivar en parcialidad por parte de ese jugador. ¿Por qué? En nuestro proceso civil, el jugador tiene que elegir entre dos versiones distintas, opuestas a las ofrecidas por las partes, para lo cual éste se ve obligado a verificar y confrontar sus afirmaciones y pruebas, y otras veces solo le bastará con la apreciación del derecho para esclarecer una incertidumbre jurídica que pueda darse. Denotando, evidentemente, una actitud pasiva en este contexto. En tanto, si hacemos un parangón con el proceso penal, apunta hacia una concepción distinta, hacia una concepción diferente, porque en el proceso penal se indica de que debe reconstruirlos y en base a ello discutirlos en juicio para resolverse lo pertinente. Y en ese contexto, este pleno es más allá de que salta lo que establece el propio texto normativo establecido por el legislador, que busca que el juez tiene que generarse certeza, alcanzar certeza en el proceso, más no hacer la búsqueda de la verdad de los hechos, aspira un poco más allá. ¿A qué aspira? Aspira a que los lineamientos, los 12 ejes que voy a mencionar el día de hoy, para la prueba de oficio pueda ser aplicado para todos los procesos. Proceso contencioso administrativo, proceso laboral, proceso penal y constitucional. Y yo les digo que ello no podría darse por una cuestión muy sencilla. Cada uno de estos procesos tiene objetivos distintos, objetivos diferentes en cuanto a la prueba de oficio. Por ejemplo, vayamos al texto del artículo 32 de lo que es la ley 27.584 que regula el proceso contencioso administrativo, que señala cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere conveniente. Y en el proceso contencioso administrativo, el juzgador tiene otra orientación en cuanto a la actuación probatoria oficiosa. Si vamos a lo que es la ley procesal de trabajo, esta se sustenta en el principio cooperario. En caso de duda, hay que favorecerse al trabajador. Ese es un principio que establece la ley procesal de trabajo 29.497. ¿Y qué señala en relación a la prueba de oficio en su artículo 22? Excepcionalmente puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional, en cuyo caso dispone lo conveniente para su realización, procediendo a suspender la audiencia en la que actúan las pruebas por un lapso adecuado, no mayor a 30 días hábiles, y citar en el mismo acto fecha y hora para su continuación. Esta decisión es inimpugnable. No puede ser invocada encontrándose el proceso en casación, y señala también que la omisión de esta facultad no acarrea la nulidad. Es decir, vemos que va en sentido distinto y tiene una regulación diferente porque así lo ha establecido el legislador. Y ninguna habla de la búsqueda de la verdad, como aspira, haciendo una visión epistemológica de la prueba, tomando la posición frente a las múltiples que pueden haber, únicamente la posición de Tarufo, la posición de Damasca, para sustentar toda esta construcción.
El Código Procesal Constitucional, en su artículo 9, ¿qué establece? En los procesos constitucionales no existe etapa probatoria, solo son procedentes los medios probatorios que requieren actuación, lo que impide la realización de las actuaciones probatorias que el juez considere indispensables sin afectar la duración del proceso. En este último caso, no se requeriría notificación previa. Es decir, también aspira a cambiar lo que establece el Código Procesal Constitucional, que claramente tiene una concepción de que por la excepcionalidad de los procesos constitucionales, el juez, al presentar la demanda, tiene que acreditar, tiene que establecer la vulneración de ese derecho fundamental sin que exista ningún tipo de actuación probatoria. ¿Cuál es el único ordenamiento que puede concordar más o menos con la posición que ha adoptado ese pleno en relación a la búsqueda de la verdad? Me sitúo en el Código Procesal Penal, porque evidentemente en el proceso penal el juez penal sí apunta hacia la búsqueda de la verdad. Y situémonos en el artículo 385, que señala lo siguiente: otros medios de prueba y prueba de oficio. El juez penal, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de la prueba, podrá disponer de oficio o a pedido de parte la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. El juez penal cuidará de no reemplazar a las partes por este medio de actuación propia de las partes. Ahí podemos ver de que sí se habla de la búsqueda de la verdad. Y lo estableció el juzgador porque hacia eso apunta el objeto del proceso penal. Muy bien, pasemos a la siguiente. Y hablemos de otro tema también que se aborda en este pleno, que es en relación a lo que es la carga de la prueba. La carga de la prueba pretende y busca señalar al juez qué debe hacer, qué debe procurar en relación a una afirmación de hecho necesitada de prueba, que no ha sido probada, que no ha sido establecida en este ámbito. Y fija las consecuencias de la falta de prueba de los hechos. Es decir, la solución para que no se pueda aplicar prueba de oficio es de que cada una de las partes cumpla con el deber que tiene en relación a aportar la prueba respectiva dentro de lo que es la etapa postulatoria. Y la teoría de la carga de la prueba es la teoría de las consecuencias de falta de prueba. Pasemos a la siguiente. Evidentemente, si no se prueba un hecho, va a haber consecuencias. Y la carga de la prueba lo que procura es evitar el non-liquid. Y se convierte y apunta hacia dos lados, ¿no? La carga de la prueba que puede ser aplicado como una regla de juicio o como una regla de conducta. Si hablamos de la carga de la prueba como una regla de juicio, estamos hablando que la carga de la prueba, en este contexto, en este ámbito, lo que va a procurar, ¿qué es? Lo que va a procurar la carga de la prueba es establecer al jugador cómo debe resolver frente a la falta de prueba. Y como regla de conducta, cada una de las partes le va a establecer, conoce y sabe que si no prueba los hechos o las afirmaciones que afectúan el proceso, va a determinar de que su posición no sea aceptada. Por ejemplo, en el Código Civil podemos encontrar una regla de conducta, la encontramos en el ámbito contractual, que señala, en la responsabilidad civil contractual, que señala que tiene que acreditar, dentro de la responsabilidad civil contractual, tiene que acreditarse los daños que se han ocasionado por el incumplimiento parcial, tardío o defectuoso. En el ámbito extracontractual, señala que aquel que se le imputa que ocasionó el daño tiene que probar no haberlo ocasionado. Y ahí podemos ver que claramente se establece la regla de conducta y la parte que va a acudir a la vía contractual sabe cómo tiene que proceder y la parte que va a acudir a la vía extracontractual sabe cómo va a proceder. Pasemos a la siguiente, por favor, Kenia, y analicemos el contenido de nuestro artículo 196 y 200 del Código Procesal Civil, que el 196 es el que establece la carga de la prueba y dice, salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos. En ese contexto, tenemos que tomar en cuenta que ahí establece la carga que tiene cada una de las partes de probar cada una de sus afirmaciones en el proceso. Y el artículo 200 establece la regla para el juez al momento de resolver que si la parte no acredita como medio probatorio los hechos que ha afirmado en su demanda o reconvención,
estos no se tendrán por verdaderos y su demanda será desestimada y declarada infundada. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva, que nos va a permitir ver cómo el propio legislador regula el objeto y los alcances de la prueba de oficio. Vamos a ver brevemente el ámbito comparado, porque al final les van a compartir a ustedes las diapositivas. En el caso de Francia, podemos apreciar de la diapositiva que se establece en el artículo 10 del Código del Proceso Civil francés que el juez tiene la autoridad de ordenar de oficio todos los medios instructorios legalmente admisibles. Hay amplitud del juez para ello. En Estados Unidos de Norteamérica también hay amplitud, porque señala en la regla 614 llamado a interrogación de testigos por la Corte. La llamada por la Corte puede, según su propia consideración o a petición de parte, llamar al testigo y a todas las partes pueden interrogar los testigos llamados. La interrogación por parte de la Corte puede interrogar a testigos, así sea llamado por la misma Corte o una de las partes. Es decir, tampoco pone limitación si la Corte decide llamar a un testigo en las oportunidades que crea pertinente. España, interesante, como lo establece la Ley 1 del año 2000, del 7 de enero del año 2000, a través del Código de Enjuiciamiento Civil Español, señala reglas que solo la instancia de parte, el tribunal podrá acordar mediante auto con diligencias finales la práctica de las actuaciones de la prueba conforme a las siguientes reglas. Ahí vemos cada una de las reglas. No se practicará como diligencias finales las pruebas que hubieran podido proponer en tiempo y forma por las partes, incluidas las que hubieran podido proponerse tras la manifestación del tribunal, a que se refiere el apartado 1 del artículo 429. 2. Cuando por causas ajenas a la parte que lo hubiera propuesto no se hubiera practicado alguna de las pruebas admitidas. Y por otro lado, establece una tercera regla y habla que excepcionalmente señala que el tribunal puede, de oficio o a instancia de parte, que se practiquen de nuevo pruebas sobre hechos irrelevantes, oportunamente alegados, pone un límite en relación a esto, y si los actos de prueba anteriores no hubieran resultado conducentes a causa de circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes, siempre que existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitan adquirir certeza sobre aquellos hechos. Es decir, pone una limitación para la actuación de lo que es la prueba de oficio, este código. Muy bien. En el caso de México, ¿qué se establece en el caso de México? Podemos ver que en el caso de México señala en su Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal del 21 de septiembre del año 32 que los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuera la naturaleza del negocio, la práctica ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. Ahí vemos que claramente habla y lo orienta hacia la búsqueda de la verdad de los puntos cuestionados. Italia, en su artículo 439 del Código del Proceso Civil, establece poderes instructorios para el juez y dispone que éste tenga amplitud de todos los medios de prueba que considere oportunos. Puede disponer la prueba testifical aún fuera de los límites establecidos en el código, es decir, no pone limitación alguna. Pasemos por favor, Kenia, a la siguiente diapositiva para que puedan apreciar lo que estoy refiriendo y hablemos en el caso de Argentina. Argentina también en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina, porque recordemos que Argentina bajo un sistema federal ha concebido a cada una de sus provincias a que puedan tener sus ordenamientos procesales diferenciados. Y en el caso de Argentina, este Código de Proceso Civil y Comercial de la Nación Argentina, que regula de manera general, señala que puede ordenar el juez las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí vemos el caso de Uruguay, que también en su Código General del Proceso, número 15.982, señala que para ordenar las diligencias necesarias al esclarecimiento de los hechos controvertidos, deberá respetarse el derecho de defensa de las partes, para disponer en cualquier momento de la presencia de testigos, peritos y de las partes
para requerirles las explicaciones que estimen necesarias sobre el objeto del pleito. Es decir, también habla de diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, tampoco pone limitación alguna. Paraguay, debo señalar que tiene un ordenamiento procesal de larga data, porque hablamos de un código de procedimientos en Paraguay, en el cual da amplitud también al juez para la actuación probatoria, no pone ningún tipo de limitación. Chile sí tiene algunas notas que debo destacar, pese a que es un código de procedimientos que señala que los tribunales, dentro del plazo para dictar sentencia, podrá dictar de oficio medidas para mejor resolver. Las que se dicten fuera de este plazo no se tendrán por decretadas. La resolución que se dicte deberá ser notificada por el Estado diario a las partes y se aplicará el artículo 433, salvo lo estrictamente relacionado con dichas medidas. Las medidas decretadas deberán cumplirse dentro del plazo de 20 días, contado desde la fecha de notificación de la resolución que las decrete. Vencido este plazo, no cumplido, ello se tendrá por no decretadas. Es decir, pone un plazo para la actuación probatoria. Si no se realiza en ese plazo, no se da la prueba de oficio. Colombia, que tiene un código general del proceso que regula todos los ordenamientos, todas las materias, establece como regla general que las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para declarar de oficio la declaración de testigos será necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas, es decir, hace referencia a la fuente de prueba. Pero, muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué nos permite este análisis comparado? Nos permite establecer, y es innegable, que casi todos los ordenamientos procesales apuntan hacia la actuación probatoria oficiosa del juzgador. No podemos negar esa concepción. Y vemos que en algunas realidades hay amplitud para el juez para que pueda actuar, en otras se ponen algún tipo de restricciones y se apunta por un lado a la búsqueda de la verdad y se apunta por otro lado a el esclarecimiento de los hechos o de los hechos controvertidos. Hacia esos nortes van. Pero al respecto, nuestro pleno, como les digo, haciendo una evaluación del aspecto epistemológico de la prueba, apuntando hacia la búsqueda de la verdad, de los hechos, apuntando hacia aspectos relativos a hacer justicia en el caso, que es lo que señala de manera clara, da una connotación distinta a lo que establece nuestro ordenamiento procesal. Y es innegable, se puede actuar la prueba de oficio. Y nuestro legislador, cuando hizo la modificación que vemos a continuación de la ley 30.293, lo hizo y lo creyó pertinente efectuar esta modificación legislativa frente a la situación de excesos, a la situación de desnaturalización que se comenzó a dar a la prueba de oficio, que modificó sustancialmente el contenido y lo limitó. Vamos a analizar ahora el contenido actual del artículo 294 para, en la última parte, analizar los 12 ejes de este 10º Pleno Civil Casatorio. Muy bien, ¿qué se hace en este aspecto? El artículo 194 actual señala, por un lado, el carácter excepcional de la prueba de oficio, que ¿qué implica? Reafirma la regla general de que la controversia en los procesos debe resolverse con el material probatorio ofrecido y aportado por las partes procesales en su debida oportunidad, y solo de manera excepcional considerándose la actuación probatoria oficiosa ordenada por el juez. Por otro lado, se refiere que el juez, con la actuación probatoria oficiosa, no debe reemplazar a las partes en su carga de probar, con lo que también quedaría corroborado que expresamente que son las partes y nunca el juzgador quienes corresponde acreditar las afirmaciones efectuadas en el proceso. Y se precisa que la orden para actuar prueba de oficio puede provenir tanto del juez de primera instancia y de segunda instancia, dejándose atrás la situación problemática que se venía generando, en el cual el órgano de segunda instancia declaraba la nulidad para que se actúe en primera instancia prueba de oficio. El orden para actuar pruebas de oficio constituye una facultad del juzgador. La prueba de oficio debe ser pertinente, es decir, deben servir para resolver la controversia, y esto nos lleva también a observar los principios de la prueba: conducencia, pertinencia,
entre otros aspectos que tiene que regular esto. Pasemos a la siguiente, por favor, Kenia. Y así también se establece que la prueba de oficio deberá ordenarse para resolver la controversia y debe servir para dilucidar el tema de prueba. Y los medios probatorios de oficio siempre van a acudir a la fuente de prueba, que es aquel antecedente, aquella circunstancia que te dio antes del proceso, que va a ser un parámetro para que el juez no aplique su conocimiento privado y no introduzca conocimientos privados que tiene el proceso al actuar una prueba de oficio. Por otro lado, se asegura que el juez, al ordenar la prueba de oficio, debe asegurar a las partes el derecho a la contradicción de la prueba, asegurando la posibilidad de conocer y cuestionar la prueba de oficio. La resolución que ordenará la prueba de oficio debe ser motivada bajo sanción de nulidad, que guarda concordancia con el principio de motivación de las resoluciones judiciales. Por otro lado, se establece la impugnabilidad de la resolución que ordena la prueba de oficio, siempre que se ajuste a las limitaciones que he referido anteriormente contenidas en el artículo 194. Y también claramente lo establece que el juez de segunda instancia puede también ordenar prueba de oficio y prohíbe la posibilidad de dicho juez revisor que anule la sentencia por causa de no haberse ordenado la actuación de pruebas de oficio. Y son claros los límites que establece este artículo 194. Muy bien, pero hay una realidad que es, y como yo lo sostengo, que es el debate que existe entre jueces, garantistas y activistas. Así este pleno haya querido o haya buscado dejar de lado o no mencionar este debate o abordarlo en su real dimensión, yo lo sostengo. El empleo de la prueba de oficio va a depender de la posición en la que cree ese juez, de la posición que adopte. Si es un juez garantista que tiene como notas esenciales, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Kenia, que tiene como notas esenciales la igualdad de las partes y la imparcialidad del juzgador que tienen cabida dentro del sistema dispositivo. Por eso claramente les decía, el sistema dispositivo que deriva de ahí el principio dispositivo, que hace que las partes sean las que tienen que impulsar el proceso, de modo alguno va a permitir una actuación oficiosa del juzgador. Y el juez debe adoptar una posición absolutamente neutral en el proceso. En tanto, en la esfera del activismo judicial nos presenta una corriente de pensamiento de un juez que procura, que busca resolver la realidad del caso justiciable y que sabe tomar en cuenta las circunstancias casuísticas cuando ellas no encajan en el molde previsto por el legislador y que está dispuesto a intervenir en la marcha del proceso civil aprovechando las facultades que las leyes les confieren e incluso brindando soluciones pretorianas en aras de lograr una justa composición del litigio. Claramente podemos ver que este pleno va hacia esa dirección. Representantes del garantismo, podemos encontrar a Montero Aroca en España, podemos encontrar al maestro Adolfo Bravo Veloso, y en nuestro país claramente podemos encontrar a la profesora Eugenia Ariano. Activismo judicial, un representante de Latinoamérica claramente establecido es Jorge Peirano, entre otros más, creo que son la mayoría la mayoría de profesores tienen una posición más activista del proceso, que buscan que se resuelva el conflicto, incluso pudiéndose saltar el propio texto establecido en la norma. Muy bien, pasemos a la siguiente, por favor. Y ahora evaluemos en esta penúltima parte la problemática del empleo de la prueba de oficio. ¿Cuál es? ¿Cuál es la problemática del empleo de la prueba de oficio? De que existe una resistencia, que se ha tomado una práctica cotidiana, que los jueces que actúan como órganos revisores de segunda instancia no quieren ellos mismos actuar la prueba de oficio y ejecutar en su instancia la prueba de oficio y prefieren declarar la nulidad de la sentencia u otra resolución de fondo para que la actúe el juzgador de primera instancia, pero sin indicarse ello de manera expresa y precisa por la limitación que establece el artículo 94 al cual me he referido. Así, se expiden resoluciones en las cuales se peticiona a las partes determinados medios probatorios empleándose en el auto expedido el término que se requiere para dichas pruebas para mejor resolver, para de esa manera evitar observarse las limitaciones
normativas que establece este articulado. Pasemos al siguiente, por favor. Por otro lado, se cometen excesos, se cometen errores para ordenarse la actuación al confundir o no comprenderse cabalmente lo que implica el concepto de fuente de prueba por parte de los juzgadores y abogados, y por otro lado, se continúa ordenando actuaciones probatorias oficiosas, inútiles, innecesarias para no expedirse la sentencia dentro del plazo establecido, sin observarse la utilidad, conducencia y pertinencia de la prueba y sin justificarse adecuadamente para que se emplea la misma. Yo hice un estudio hace algunos años por motivo de un artículo y vemos de que a la actualidad los jueces revisores ya no señalan abiertamente, te declaro nula tu sentencia para que tú puedas actuar prueba de oficio, sino lo dicen entre líneas, lo insinúan, lo mencionan. Y por otro lado, mayormente la prueba de oficio no sigue un rol, sino es una actuación que muchas veces se emplea ¿para qué? En muchos casos, para no sentenciarse el proceso. Y la realidad es, yo lo digo desde mi experiencia, cuando un juez actúa una prueba de oficio, tiene una mirada particular del proceso. Una mirada que apunta hacia una posición de las partes. Parte demandante, parte demandada. Más aún, si le añadimos a esto, como señala el profesor Jordi Niafenol, el aspecto de los sesgos cognitivos, va a ser de que sea difícil que un juez que opte por una posición y esos sesgos cognitivos que le hace que tenga un miramiento de manera distinta a cada una de las partes, pueda influir en esto. Y en ese contexto debemos tomar en cuenta, pasemos a la siguiente, de que nuestro Código Procesal Civil, dentro del proyecto de reforma que fue dado a conocer el año 2018, contempla la modificación de este artículo 194 en términos similares o parecidos a los que ha adoptado en cierta manera este Pleno. Porque lo que hace y lo que establece es de que el juez, cuando va a actuar prueba de oficio, debe informar previamente a las partes la necesidad de actuarse la prueba de oficio sobre algún hecho que a su juicio no estaría probado, debiendo las partes absolver lo indicado por el juzgador dentro del plazo de 6 días. Pudiendo ofrecer el medio probatorio necesario, con la absolución o sin ella, el juez decidirá la incorporación de oficio o no del medio de prueba. En caso la decisión sea de incorporar el medio probatorio, el juez deberá otorgar a las partes un plazo adicional de 6 días para que pueda ejercer su derecho de defensa respecto de él. En ese contexto, este proyecto de reforma retira por completo el término que dice que el juez no reemplazará a las partes en su poder de probar, es decir, da amplitud nuevamente para que el juez pueda actuar de oficio y no tenga la restricción normativa actual. Muy bien, ahora pasemos a la última parte de mi exposición el día de hoy, que va a ser analizar brevemente cada uno de los puntos que tiene este 10º Pleno Civil Casatorio en torno a las 12 reglas que establece. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, y van a poder ustedes apreciar que una primera regla que establece este 10º Pleno es, lo leo como les parece, el artículo 194 del Código Procesal Civil contiene un enunciado legal que confiere al juez un poder probatorio con carácter de facultad excepcional y no una obligación. Esta disposición legal habilita al juez a realizar prueba de oficio, cuando el caso así lo amerite, respetando los límites impuestos por el legislador. Señores, ¿qué implica esto? Acá sí, el Pleno respeta lo que establece nuestro ordenamiento procesal, porque la prueba de oficio es una facultad y no un deber del juzgador aplicar la prueba de oficio. ¿Y qué implica que sea una facultad y no un deber? Si fuera un deber, el juez se encontraría obligado a practicar prueba de oficio cuando se den las reglas que ha establecido este Pleno. Y este poder probatorio, que se constituye en una facultad y no una obligación, habilita al juez a que realice prueba de oficio cuando, de acuerdo a la posición que tenga en el proceso, éste considere que amerita su actuación ciñéndose a los límites del artículo 194, que yo considero hasta este punto que guarda concordancia con lo que establece nuestro ordenamiento procesal.
Ahora vayamos a la segunda regla, que dice, el juez fijará los puntos controvertidos con precisión y exhaustividad, los cuales no debe ser una mera descripción de las pretensiones procesales postuladas por las partes del proceso. Eso escapa un poco del tema que presenté inicialmente en relación a los dos puntos en debate, pero yo sí considero que resulta relevante porque es una situación real, que en el común de las sentencias, el juez en el segundo o tercer considerando refiere el artículo 196 en relación a lo que es la carga de la prueba. Y por otro lado, también hay otro aspecto esencial, que el juez no fija adecuadamente los puntos controvertidos. Y esta no fijación de puntos controvertidos únicamente se limita a describir los petitorios, de la descripción de la pretensión de la demanda y la pretensión de la pretensión contenida en la contestación de la demanda. ¿Y esto qué hace? Genera de que se admitan muchos medios probatorios al ser amplio, al ser no preciso, y también ¿qué genera? Genera de que el juez tenga mayor problema al momento de sentenciar porque tiene que referirse a otras cosas, a otros términos que no corresponden a los temas materia de controversia. Acá habla de una precisión, de un estudio adecuado en relación a lo que son los puntos controvertidos. Pero considero de que esto podría ya irse superando en el ámbito de los órganos jurisdiccionales que aplican la oralidad. Pero ¿qué hacen los órganos jurisdiccionales los cuales continúan el despacho civil tradicional, que no aplican la oralidad, los cuales tienen una sobrecarga procesal que supera la carga mínima de expedientes, tienen de repente 2.000 expedientes y generan, entre otros tópicos, de que sean los secretarios, no es lo idóneo, no es lo que se debería hacer, pero son los secretarios los que proyectan el auto de fijación de puntos controvertidos y de saneamiento probatorio. Es la realidad y es lo que se apunta. Yo considero que esto va a tener que ir un poco más lento porque acá va a tener que ver el juez dar una revisión de los puntos controvertidos que se están fijando de acuerdo a lo señalado en el proceso. Muy bien, pero volvamos a la primera regla. Pasemos a la siguiente diapositiva, pero pensemos en algo en relación a la primera regla. Por favor, pasa a la siguiente diapositiva, Kenia. Que recordemos que habla de que el juez en este caso, aplica la prueba de oficio con su carácter excepcional y no es una obligación para él, es una facultad. Si el juez decide aplicar la prueba de oficio, puede aplicar las reglas siguientes de la tercera hacia la 12. Y ustedes van a verlo esto de manera clara. ¿Por qué? Porque la tercera regla ya es cuando el juez decide aplicar la prueba de oficio. Y dice, el juez de primera, refiriéndose nuevamente al contenido del artículo 194, el juez de primera o segunda instancia, esta tercera regla refiere que en el ejercicio y trámite de la prueba de oficio deberá cumplir de manera obligatoria con los siguientes límites. Y acá describe el contenido del artículo 194. Excepcionalidad, pertinencia, fuente de prueba, motivación, contradictorio y no suplir a las partes. Y le agrega un último punto que ustedes pueden apreciar, que es el G, una sola oportunidad. Que esto no lo establece el artículo 194, pero es lo lógico que la prueba de oficio no se va a poder aplicar a cada rato que se le antoja al juez, si no es culminada la etapa probatoria, que el juez puede emplear su facultad probatoria oficiosa. Y en ese contexto es de que esta tercera regla se ajusta al artículo 194 y el juez que decide aplicar la prueba de oficio tendrá que seguir esta regla como la cuarta, que dice, el contradictorio en la prueba de oficio puede ser previo o diferido y se ejercita por las partes de forma oral o escrita, dependiendo de la naturaleza del proceso. Muy bien. ¿Qué implica el contradictorio previo y el contradictorio diferido? El contradictorio es aquel aspecto el cual asegura que las partes puedan y deban ser escuchadas en el proceso, se le permita libertad en decir lo pertinente, en oponerse, en presentar algún tipo de cuestiones frente a una actuación probatoria en igualdad de condiciones, y el juez,
al incluir una prueba de oficio, estaría en la misma posición de las partes, evidentemente con la posición de que éste va a proponer algo, va a escuchar a las partes y al final puede proponer lo que él propuso inicialmente, ya lo tenía pensado y lo va a materializar. Tan solo de repente escuchar a las partes va a ser una cuestión formal porque él ya tiene decidido actuar esa prueba de oficio. Pero se establece el contradictorio de la prueba de oficio en ese sentido. El contradictorio previo implica de que el juez, al proponer la prueba de oficio, va a sacar su resolución. Con la notificación, las partes van a poder enervar esto a través de los mecanismos que ellos crean pertinentes. De repente pueden apelar esta decisión. Y por otro lado, cuando hablamos de diferido, es de que el juez señala que principalmente eso se puede hacer dentro de los órganos jurisdiccionales que aplican a la oralidad, podrá señalar de que tiene la intención de que tal hecho controvertido no quedó acreditado y pretende actuar tal prueba de oficio. Y en ese contexto es de que el juzgador que va a optar por esta posición, lo que va a hacer es comunicar esto a las partes, va a esperar lo que las partes señalen, refieran al respecto y optará la posición de incorporar o no esa prueba de oficio. Y por eso se habla de manera previa o de manera diferida. Muy bien, pasemos a la siguiente y vayamos a la quinta regla. ¿Qué señala? En primera instancia, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, que señala, en primera instancia, si el proceso es escrito, el juez podrá utilizar las pruebas de oficio al terminar dicha práctica de las pruebas admitidas, excepcionalmente antes de la sentencia, y en los procesos sujetos a oralidad se hará en la audiencia preliminar, excepcionalmente en la audiencia de pruebas. Es decir, señala los momentos para la actuación probatoria oficiosa. Y en primera instancia señala, si el juez decide actuar prueba de oficio en un proceso del cual no se aplica la oralidad, lo va a hacer culminada la actuación probatoria y excepcionalmente lo puede hacer antes de la sentencia. Porque ¿cuál era la situación? De que incluso muchos jueces actúan prueba de oficio en la misma sentencia, señores, con todas las limitaciones que daban las partes y las partes se encontraban sorprendidas en ese contexto. Cuando salía la sentencia, porque el juez había actuado prueba de oficio y había decidido valorar determinado medio de prueba al actuarlo oficiosamente. Pero si estamos inmersos en la oralidad, eso se va a tener que dar dentro de la audiencia preliminar y excepcionalmente dentro de la audiencia de pruebas, que son los momentos. Es decir, culminadas las audiencias en la oralidad y el proceso quedado para sentenciar, el juez de modo alguno podrá actuar prueba de oficio. Esto es claro. Ahora bien, vayamos a la sexta regla. Cuando el medio de prueba es extemporáneo o no fue admitido por declaración de rebeldía, el juez de primera o segunda instancia deberá analizar su pertinencia y relevancia y evaluar su admisión oficiosa. Al mismo tratamiento debe darse al medio de prueba declarado formalmente improcedente y no haya mediado apelación. Esto es una contradicción evidente al primer punto. ¿Por qué? Porque, señores, estamos hablando, por un lado, de que se habla, en el primer punto, del carácter excepcional de la prueba de oficio. Y se habla también, si vamos a la tercera regla, de que el juez no deberá suplir a las partes en la carga probatoria. Díganme ustedes, si el juez decide admitir un medio de prueba extemporáneo que no fue admitido por la declaración de rebeldía, el juez de primera o de segunda instancia debe analizar su pertinencia, admite de manera oficiosa su tramitación, no estaríamos hablando de que se está rompiendo ese aspecto relativo a no suplir a las partes, no se estaría vulnerando ese principio de imparcialidad y se estaría convirtiendo en un juez parcial al apreciar lo que ha sido desestimado, que nuestro ordenamiento procesal gira en relación al principio de preclusión, que hay oportunidad para presentar las pruebas, que habla del principio también de congruencia procesal, que el juez tiene que sustentarse únicamente en lo referido por las partes. Si la parte que va a presentar incurre en rebeldía, lo hace por situación propia, porque él optó por no contestar.
La parte que decide presentar una prueba de manera extemporánea y sabiendo que no guarda la concordancia de ser un hecho nuevo o un hecho alegado por las partes recién, estamos hablando que también sabe que se le va a desestimar esto porque tomemos en cuenta un aspecto importante, que es que nuestro sistema procesal tiene reglas claras para esto y las ha establecido el legislador, porque si no sería un pandemonio el proceso. Todos harían lo que quieren, presentarían las pruebas cuando se les ofrece, cuando se les antoja. Yo considero que en este punto entra en una contradicción con lo demás que se ha sostenido. Y es claro esto, porque si uno admite una prueba en rebeldía o una prueba que fue desestimada y hubo un pronunciamiento del juez, el juez estaría entrando en contradicción y no guardaría congruencia con el pronunciamiento que emitió anteriormente. Yo sí considero esto un contrasentido y que flagrantemente afecta la imparcialidad de ese juzgador, porque estaría dando la mirada hacia una de las partes y se podría interpretar de que está a favor de esa parte, porque señores, si se me desestima la prueba y luego decido incorporarla oficiosamente, ¿qué podría pensar yo como parte contraria? Estamos en el partido, estamos en el segundo tiempo ya para llegar al minuto 90 y el juez decide, cometiste un foul, te expulsé, te saqué tarjeta roja como árbitro. Y se da la situación en la cual, luego, ya antes de concluir el partido, le dices, no, nuevamente sacas tarjeta roja, pero entra para que puedas completar el tiempo y metas un gol. Es evidente, o sea, dentro de ese contexto de que esto es un contrasentido y afecta a la imparcialidad, afecta lo que ha establecido anteriormente la congruencia con lo que ha resuelto anteriormente el juzgador. Pasemos a la séptima regla, que señala, el juez podrá evaluar la necesidad de incorporar de oficio las copias certificadas, físicas o virtuales de los procesos o procedimientos administrativos conexos con la controversia y con la incidencia en el resultado del proceso. Nuevamente, vayamos a lo que señala. El juez podrá evaluar la necesidad de incorporar de oficio copias certificadas, virtuales de los procesos judiciales o procedimientos administrativos conexos vinculados con la controversia y con incidencia directa en el resultado del proceso. Señores, incidencia directa en el resultado del proceso. Esto es serio, porque la incidencia directa es de que el juez ya tiene una posición para incorporar esos medios probatorios. Yo pienso, ¿cuál sería la solución en ese contexto para que no pueda emplearse la prueba de oficio y si el juez en este caso tiene la necesidad de incorporar? Señores, debería cumplirse con de repente ofrecerse como una prueba extemporánea. Una prueba extemporánea y el juez de repente si quiere incorporarlo podría tener cierta flexibilidad, aplicar el contenido del artículo 9 del título preliminar que habla que el juez puede adecuar las formas a los fines del proceso y por el otro lado tomarse en cuenta que lo que se procura en el proceso es la resolución del conflicto de intereses en paz social de justicia y decidir incorporarlo. Creo que sería mejor antes de que se hable de la incidencia directa del proceso que hace que el juez tenga un miramiento a favor de una de las partes. Pasemos a la octava regla, que dice, la sala superior en la resolución que programa a la vista de la causa indicará la posibilidad de prueba de oficio sometiéndola al contradictorio en la audiencia de vista de la causa y tomando la decisión en ese acto. Si el medio de prueba es de actuación diferida, esta estará encargada a cargo del juez superior de menor antigüedad. ¿Qué nos permite este aspecto? Nos permite resolver uno de los problemas que señalé dentro de la problemática de la prueba de oficio, que ya con esta regla pone término a que una sala superior pueda decir, no se encuentra regulado, no hay el mecanismo para que podamos actuar prueba de oficio. Acá lo reitera y lo señala claramente. Es de que si la sala superior quiere ordenar prueba de oficio, lo dispondrá dentro de la resolución que señala la vista de la causa. Indicará, ¿saben qué? De la revisión de los resultados, tal hecho controvertido no se encuentra aprobado. Y señores, la sala, el colegiado ha decidido actuar tal medio probatorio. Si opta por esto, el día de la vista de la causa se actuará y lo que va a generar esto es de que esto se actúe y si es un medio probatorio
un medio probatorio de actuación diferida, como por ejemplo una prueba pericial, como por ejemplo una inspección judicial, pongamos que decida optar por esto, tendrá que realizarse otra audiencia y el juez menos antiguo tendrá que únicamente actuar ese medio probatorio. Es decir, esto sí me parece bueno y va en el sentido de lo que establece la normatividad. ¿Por qué? Porque con esto nos olvidamos del problema de nulidad de sentencias en primera instancia por no actuación de un medio probatorio. Pese a lo que ya lo establecía la norma, pero algunos jueces superiores, como les digo, entre líneas, seguían ordenando la actuación de medios probatorios oficiosos. Pasemos a la novena regla, que establece cuando procede la apelación contra la resolución. Pasemos a la siguiente, por favor. Cuando proceda la apelación contra la resolución que ordena prueba de oficio, se concederá sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. En segunda instancia, el cuestionamiento de la prueba de oficio podrá ser alegada como argumento en el recurso de casación cuando sea viable este recurso. Y aquí nos responde el interrogante, porque el artículo 194 establece y permite que la resolución deje su carácter de inimpugnable si no observa las reglas contenidas en el artículo 194. Excepcionalidad, citarse la fuente de prueba, no reemplazar en la carga probatoria de las partes y motivarse la decisión, que son las 4 reglas que establece el 194, que las presenté. Y si no se cumple con esto, dice que la resolución carece de su carácter de impugnabilidad. Pero se pensaba y se daba la mirada a que primero debería presentar la nulidad y posteriormente pensarse en una apelación de esa decisión que de repente declara fundada esa nulidad propuesta, puede hacerse en ese sentido, y esto ahora, con esta regla, señala que el mecanismo, si no se cumple con esto, es efectuarse la apelación. ¿Para qué? Para que el órgano revisor, en este caso, si el órgano revisor se da la circunstancia en la cual nosotros, como litigantes, no estamos de acuerdo con la decisión del juez porque no ha cumplido las 4 reglas que he mencionado, este puede apelar, se considerará la apelación sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida, y con la apelación de la sentencia subirá a la sala para que ésta se pronuncie. Pero, si la prueba de oficio fue actuada en segunda instancia, podrá ser un argumento del recurso de casación, siempre y cuando calce como causal de infracción normativa o de repente la aplicación inmotivada de un precedente judicial, que pueden ser los dos aspectos. Muy bien, pasemos a la 10ª regla. En los procesos, acá es claro, acá te indica que si el juez opta por actuar prueba de oficio y se trata de un proceso de derechos reales, el juez puede utilizar especialmente como prueba de oficio una inspección judicial en el bien materia de debate, prueba pericial para identificar correctamente el inmueble, su ubicación, sus dimensiones, numeración, colindancias, superposiciones, entre otros, documentos consistentes en la partida registral. Por otro lado, el título, si se trata de un título archivado del bien emitido por registros públicos o registro análogo, el certificado catastral expedido por la SUNAR, donde precise que el predio no está inscrito independientemente ni pertenece a uno de mayor extensión, la copia literal íntegra de las partidas registrales en caso de haber superposición, entre otros aspectos que puedan generarse. ¿Y esto a qué conlleva, colegas, esta regla 10ª? De que en pretensiones de reivindicación, mejor derecho de propiedad, interdicto, desalojos, el juez puede, si opta por actuar prueba de oficio, puede seguir cada uno de esos lineamientos. ¿Y esto a qué conlleva también? Conlleva, y justamente el Pleno, esta casación, declaró fundado el recurso casatorio en cuanto a la infracción normativa del artículo 194, porque acá los jueces, adoptando su posición más que todo, de acuerdo al tema, la posición garantista del proceso, dijeron de que eso debía quedar acreditado con la presentación de la demanda. Y ellos, si querían, podían actuar prueba de oficio, y la Corte Suprema determinó en este pleno de que
corresponde al juzgador actuar como prueba de oficio, en este caso la inspección judicial y en este caso algún tipo de diligencias para poder establecer la numeración, la dificultad que hay entre los predios, la separación, entre otros aspectos. Y muy bien, estas reglas se pueden emplear en adelante. Por ahí leí algún comentario de un colega en el cual señalaba que este 10º pleno civil casatorio en cierta manera tiene una ratio decidendi que cambia lo establecido en el 7º pleno civil casatorio. Recordemos que dice el 7º pleno civil casatorio. Establecía que el juez, al admitir la demanda de tercería de propiedad, lo que va a hacer, ¿qué es? Lo que va a hacer este juzgador es verificar la autenticidad de la certificación de firma. Pero señores, no confundamos, este pleno no cambia la regla del 7º pleno civil casatorio. No la cambia de modo alguno. Sino, ¿qué es lo que hace? El 7º pleno civil casatorio da al juez un supuesto más, un requisito más que debe considerar de admitir a trámite la demanda, pero de modo alguno es una prueba de oficio, porque no es una decisión oficiosa que está adoptando el juez, sino es un lineamiento más que ha establecido el juzgador para calificarse esa demanda y justamente verificarse la autenticidad de la firma legalizada en el documento no inscrito para que éste genere convicción en el juzgador. Muy bien, pasemos a la regla 11ª y ya para culminar. En los procesos en los que se tramitan pretensiones de naturaleza personal, en el caso de insuficiencia probatoria, podrá utilizar como prueba de oficio aquellas que le permitan determinar la verdad de los hechos en controversia. La misma regla aplica para supuestos en los que se aprecie una nulidad manifiesta al negocio jurídico conforme al artículo 220. Muy bien, recordémonos, esto me hace que reflexionemos un poco en lo que se estableció en el 9º pleno civil casatorio, que hablaba que el juez de oficio, si advierte una nulidad manifiesta, puede declarar la nulidad del acto jurídico que fue presentado para su protocolización. Esto lo establece el 9º pleno. Y es claro, en relación a esta regla 11ª, porque en ese pleno no se desarrolló en este aspecto esto, pero lo que señala es, reitera un poco esto, pero lo que me preocupa de esta regla 11ª es nuevamente emplea que le permita determinar la verdad de los hechos en materia de controversia. Como les digo, señores, nuestro proceso civil no apunta hacia eso. No apunta hacia buscarse la verdad de los hechos en materia de controversia, sino apunta a que el juez genere certeza de convicción, porque nuestro ordenamiento civil no está, como les he demostrado con otros ordenamientos procesales, dirigidos a la búsqueda de la verdad. Muy bien, la regla 12ª. En los procesos que se discutan de derecho de personas en condición de vulnerabilidad por razones de edad, género, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas o minorías, víctimas, personas en extrema pobreza, privados de libertad u otros, el juez podrá disponer la actuación de pruebas de oficio cuando advierte en el proceso limitaciones o obstáculos para el ejercicio pleno que el ordenamiento jurídico, los tratos internacionales y el sistema interamericano de derechos humanos reconocen. Señores, esta regla rompe, puede ser loable que el juez busque proteger esto, pero, señores, esta regla rompe la parcialidad, porque hace que el juez tenga una visión distinta por una persona que presente una situación de vulnerabilidad. Rompe completamente el principio relativo a la socialización del proceso. Rompe la imparcialidad del juzgador porque le obliga a que tenga una mirada distinta. Nuevamente vuelvo al punto. Si se quiere que el juez dé una atención a esta persona por esa condición, que presenten la prueba extemporánea y que fundamenten por qué no lo pudieron presentar en su oportunidad. Pero el juez, frente a esas circunstancias, podría de repente canalizar que se vaya un abogado de oficio o otro tipo de circunstancia que el Ministerio de la Mujer y Derechos para que dé atención a estas personas vulnerables. Pero, señores, el juez es un juez para todas las partes del proceso, no para el demandante en esa condición,
no para la persona que presenta condición, porque por más que sea una persona vulnerable, señores, el juez tiene que garantizar la igualdad en el proceso. Yo puedo reconocer que los tratados internacionales y el sistema interamericano de derechos humanos pueden reconocerle algún tipo de protección a esas personas, pero eso no hace de que el juez, que es juez del proceso para todas las partes, se convierta en juez de cada una de las partes, de una sola de las partes. Que eso también sería un poco cuestionable. Y pasemos a la siguiente, y con esto cierro mi exposición. Que nos quede claro de algo. Hay varios temas que no abordó este pleno porque no les permite la construcción que se le dio a este pleno. Y hay otro aspecto que es importante, que nos tiene que quedar claro, como señalé inicialmente. ¿Que cuál es, colegas? Es de que el juez no se encuentra obligado a actuar previa de oficio. Por eso no hay que rasgarse las vestiduras por estas reglas, porque dependerá del juez si quiere actuar la prueba de oficio o no. El ordenamiento procesal civil de modo alguno le obliga a este juzgador para que pueda actuar prueba de oficio, de modo alguno. Si él quiere lo actúa, si él quiere no actúa. Y considero que es bastante presumido, con todas las circunstancias que hemos identificado el día de hoy, que este pleno pretenda que se abarque en todos los ordenamientos que he mencionado. Por otro aspecto, resultaría hasta algo bisoño pensarse que un juez, bajo esas reglas, que decide actuar una prueba de oficio, señores, no tenga algún tipo de sesgo, no tenga algún tipo de posición y no sea un juez del proceso. Entonces, que nos quede claro, si el juez quiere actuar la prueba de oficio, tendrá que seguir estas reglas. Y si no lo quiere, simplemente no lo aplica. Las partes le pueden pedir al juez que aplique prueba de oficio. El juez puede escuchar, puede evaluarlo y puede desestimarlo. Nada le obliga al juez a que pueda actuar prueba de oficio, porque como les digo, las partes son las llamadas a incorporar los medios probatorios con los cuales el juez va a resolver la controversia. Muy bien, con esto culmino. Quedo atento si existe alguna pregunta o alguna duda. Creo que me he extendido más del tiempo, pero he tratado de ser claro un poco en todos los puntos que hay que analizarse para este pleno civil casatorio y en relación a lo que es la prueba de oficio. ¿Cómo está, doctor Celia? Doctor Valdivia, buenas noches. Buenas noches. He escuchado atento su conferencia, la exposición que ha dado muy interesante. Yo quisiera preguntarle, doctor, lo siguiente. Por un lado está la prueba de oficio, es decir, llegar a la verdad. Y por otro lado está la celeridad de los procesos. Conociendo la idiosincrasia de los abogados y magistrados, de alguna forma de extender un proceso judicial, entre comillas, para arribar a la verdad, no estaría quebrantando ahí una justicia oportuna, no estaría quebrantando ahí una tutela jurisdiccional efectiva oportuna. Evidentemente, concuerdo con su posición, doctor, porque el juez no se constituye en un investigador de la verdad del proceso. ¿Qué sería con el problema que afrontamos en las diversas especialidades en relación a la carga procesal? ¿Qué sería? Que el juez se dedique a ser un investigador. Máxime aún, si tomamos en cuenta que, como lo he mencionado a lo largo de mi conferencia, porque el Pleno aborda para construir la concepción epistemológica de la prueba, acudir a buscar la verdad de los hechos cuando nuestro ordenamiento habla que el juez se genere certeza, mas no que procure alcanzar la verdad. Como lo he demostrado dando lectura a los diversos ordenamientos, el único de nuestros ordenamientos que habla de la búsqueda de la verdad es el nuevo Código Procesal Penal. En tanto, en el resto de ordenamientos no. Esto evidentemente, la búsqueda de la verdad ha permitido a los jueces supremos construir todo el fundamento de su decisión para, desde la mirada específica de determinados autores, dar esa mirada al proceso. Pero evidentemente concuerdo con usted, si vamos a la búsqueda de la verdad, esto, aparte de afectar muchas circunstancias, va a generar retardo que, con la carrera procesal que afrontamos, no nos va a permitir atender los procesos como debiéramos. Y creo que las partes y los abogados conocen las reglas procesales establecidas. Y creo que no habría mucha opción para que pueda, en este contexto, un juez actuar prueba de oficio, porque conocen el contexto. Pero como yo sostengo, si es que la parte no ha podido presentar oportunamente
un medio probatorio. Puede hacer una prueba extemporánea y sustentarlo y fundamentarlo. Y el juez, aplicando de repente el texto del artículo 9 del título preliminar, los fines del proceso, puede tomar en cuenta, flexibilizar un poco las cosas y admitir este medio probatorio. Yo pienso que se vería mucho mejor que actuarse una prueba de oficio con las limitaciones actuales que tiene el 194. Y hasta considero, doctor, que algunos jueces podrían, de repente, no aplicar esta norma por considerarla que vulnera el texto, este pleno, por considerar que vulnera el texto expreso del artículo 194 en lo desarrollado por la Corte Suprema, y podrían apartarse también del contenido de este 10º pleno civil casatorio, que es también una circunstancia que podría generarse. Muchas gracias. Doctor Valdivia, buenas noches. Sí, doctor. Le escuchamos. Buenas noches. Sí, de acuerdo a la disertación que ha hecho, doctor, me parece muy buena, pero estoy viendo que ahí hay una contradicción en la tercera y séptima regla con referencia al tercer párrafo del artículo 194, porque se contradice, ya que los medios probatorios, con las características que hace el señalamiento, la norma del Código Procesal Civil, entonces el Pleno Casatorio está manifestando lo contrario, porque son resoluciones inimpugnables. Bueno, podría manifestar referencia a eso, doctor, en relación a lo que es el carácter de inimpugnabilidad de la resolución que ordena la prueba de oficio, establece un límite. Para que la resolución sea inimpugnable, tiene que cumplir con los cuatro ejes que señala el artículo 194. Mantener su carácter excepcional, citarse la fuente de prueba, que el juez no reemplace en la carga probatoria de las partes y que motive la decisión. Si el juez cumple con esos 4 requisitos, esta resolución de modo alguno sería impugnable. Pero si no y citarse la fuente de prueba. Y si el juez incumple uno de ellos, evidentemente esta resolución va a acarrear de que pueda perder su carácter inimpugnable, y ese pleno así lo establece. Lo establece en cuanto a la regla tercera que usted ha hecho referencia. La regla sexta y séptima. Sí, en la sexta, claro, evidentemente en la regla sexta, como lo referí, doctor, entra en clara contradicción con lo establecido en nuestro ordenamiento procesal. Y la contradicción se ve contra el texto expreso del articulado que establece que el juez en el proceso civil debe generarse certeza con los medios probatorios. Pero de modo alguno, como le he podido presentar, analizando cada uno de los ordenamientos procesales nuestros, y asimismo en el ámbito comparado, si el legislador pretende que el juez busque la verdad, lo va a decir en esos términos, pero no podemos apuntar hacia una visión epistemológica de la prueba para traer algo que no ha sido establecido por el legislador, porque el legislador es claro a darle una orientación a nuestro ordenamiento hacia la búsqueda de la verdad o no la búsqueda de la verdad. Nuestro ordenamiento procesal no va de modo alguno hacia la búsqueda de la verdad, y por ello concuerdo con lo que usted está refiriendo de que evidentemente hay una contradicción en esa regla que se ha establecido, porque más aún, si tomamos en cuenta el contenido, como le vengo refiriendo, del artículo 188 del Código Procesal Civil, habla de que el juez debe generarse certeza, no la búsqueda de la verdad. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Doctor, estoy viendo en el chat hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre carga probatoria dinámica e inversión de la carga de la prueba? Bueno, la carga probatoria dinámica es aquella regla, hablamos en algún evento de esto, es aquella regla, la regla que fue incorporada a nuestro país jurisprudencialmente, porque no se encuentra contemplado normativamente, en la cual el juez, al momento de resolver el caso, establecerá que la parte que se encuentra en mejor posición de ofrecer la prueba lo haga frente a la que no tiene esa misma posibilidad. Y la carga probatoria dinámica gira en ese sentido, es decir, que el juez asigna a la parte que va a probar. Por ejemplo, típico caso de responsabilidad civil formada praxis médica, en la cual
el centro hospitalario, el nosocomio tiene mejor disponibilidad de la prueba de que la que puede tener la parte demandante frente a una mala praxis médica. Y el juez al momento de resolver va a observar esta situación y va a imputar esta circunstancia hacia la parte que tiene mejor posición de ofrecer esa prueba. Evidentemente tiene bastantes puntos en contra, tiene en este caso aspectos en los cuales se busca enervar esto, y debo mencionarle que en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil se está proponiendo la incorporación de las cargas probatorias dinámicas. Frente a la regla en la cual el juez indica que parte va a aportar ese medio de prueba que no ha sido esclarecido ni ofrecido por otra parte por la mejor posición que tiene la prueba. Eso es lo que le podría referir. Es un tema amplio que es para desarrollarlo en otra sesión. Muchas gracias por la pregunta. Siguiente pregunta de la doctora Suani Riategui. Nos dice, las pruebas extemporáneas tienen reglas de admisión, no siempre pueden ser admitidas. ¿Cómo ingresar al proceso definitivamente si no cumplen reglas de prueba extemporánea? ¿Queda tal cual en el proceso y se admite sentencia? Claro, doctora, yo concuerdo con usted que la prueba extemporánea tiene reglas claras para su incorporación. Por ejemplo, las reglas que establecen nuestro ordenamiento procesal civil es de que una prueba extemporánea tiene que ser un hecho nuevo para que pueda ser incorporado o un hecho alegado por la otra parte. Eso es claro, eso lo establece la norma. Tiene reglas claras establecidas, pero este pleno, como digo, va en un contrasentido y denotando una posición mayormente activa para indicar, para establecer de que el juez, pese a que ha podido tener un pronunciamiento contrario en una resolución indicando que no procede esa prueba, ese medio probatorio extemporáneo por esos dos aspectos que he mencionado, puede incorporarlo de oficio. ¿Por qué? Porque iría, como lo mencioné, iría en contra e iría hacia una posición contradictoria a lo que ya dijo en el proceso. Esto es claro. Y esto queda denotado en esta regla que también rompe esa excepcionalidad y la carga que corresponde a las partes de probar los hechos alegados en el proceso por cada uno de los mismos. Por eso yo concuerdo con usted. Son reglas claras, son reglas establecidas, las cuales por algo el legislador las ha establecido en dichos términos. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Una pregunta, doctor. Básicamente veo que, independientemente de lo que haya establecido el Pleno, su posición es como que queda discrecionalidad de los magistrados. Nosotros debemos de decidir si, y no estamos obligados, si es que solicitamos algún medio probatorio de oficio. ¿Usted cree que eso, y un poco yendo en la línea de la doctora Suani que acaba de preguntar, ¿usted cree que esa digamos, decisión personal de cada juzgador que usted atribuye no afectaría o no generaría inseguridad respecto de la predictibilidad de la actuación de nosotros como magistrados? O sea, finalmente alguien va a decir, en juzgados sí aceptan, en juzgados no aceptan, y yo creo que eso es lo peor que nos puede suceder, ¿no? Ante o salas que aceptan, salas que no aceptan. Entonces, no sé si cree usted que el dejar al libre albedrío o tener esa opinión de que queda libre albedrío de cada magistrado afectaría, de ser el caso, la seguridad jurídica en los procesos. Claro, doctor, entiendo un poquito el sentido de lo que está refiriendo, ¿no? Pero este es el sentido que ha dado el legislador a la norma. Ha establecido que la prueba de oficio es una facultad, no un deber. ¿Y qué genera eso? Genera que el juez adopte la posición que cree pertinente. Si las partes al juez le dicen que actúe prueba de oficio, el juez, de acuerdo a la concepción que él tenga, de acuerdo a la posición que él tenga en relación al proceso, si considera que debe ser más activo, podrá admitir la prueba de oficio. Y evidentemente que sí, o sea, no vamos a poder encontrar en todas las judicaturas a nivel nacional, jueces de primera instancia, jueces superiores o jueces supremos, una posición unánime al respecto. No vamos a poder tener una posición unánime porque
Nuestro ordenamiento establece esos lineamientos en dichos términos, de que es una facultad y no un deber. Y eso lo establece claramente la primera regla de este pleno. Porque, doctor, si nuestro ordenamiento procesal, si el artículo 194 del Código Procesal Civil establecería que la prueba de oficio es un deber del juzgador, no estaríamos hablando de lo que estoy refiriendo ahora. Y el juez se encontraría aprobado actuar prueba de oficio cuando no le genere convicción los medios probatorios ofrecidos por las partes. Eso es claro. Yo sí considero que sí. Evidentemente va a ser un tema, como la prueba de oficio es una institución, de las más debatidas en el ámbito procesal. Que como le he presentado, todos los ordenamientos giran en distintos sentidos. En sentidos en los cuales dan libertad al juez para que actúe prueba de oficio sin ningún tipo de restricción. Y en ese contexto es claro que esto no va a generar seguridad jurídica porque la propia institución de la prueba de oficio es una institución debatible, es una institución controvertida y es una institución la cual va a seguir generando controversia en el ámbito jurídico. Y como digo, de acuerdo a la primera regla, el juzgador puede adoptar la posición de actuar o no actuar la prueba de oficio. Si quiere, puede aplicar de manera supletoria el contenido del artículo 194 del Código Procesal Civil, si se trata de un proceso laboral, si se trata de un proceso contencioso administrativo, si se trata de un proceso constitucional. Yo no considero, porque hay reglas claras que estableció el Tribunal Constitucional. Pero, en ese contexto, va a depender de la posición que adopte cada juez. Y como le digo, esto va a seguir generando mayor debate de acuerdo a la posición que pueda adoptar el juzgador. Bueno, muchísimas gracias, Kenia. Muchísimas gracias a EFAJA, que me ha permitido la oportunidad de compartir algunas reflexiones el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y hasta otra nueva oportunidad.